Buenas noches, estamos nuevamente con el estudio del libro de Apocalipsis. Este apasionante estudio que hemos empezado esta semana y queremos compartirlo con la Iglesia Luz de Esperanza. Los saludo a todos mis hermanos de la Iglesia Luz de Esperanza, también saludo a mis hermanos ya de Aposento Alto de la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Santa Elena. Y también saludo a todos los hermanos y amigos que van a estar mirando este estudio apasionante del libro de Apocalipsis. Es un estudio especialmente para la Iglesia Luz de Esperanza, en la cual vamos a tratar una serie de estudios. Y si Dios así nos permite ir entrándonos en este libro tan apasionado, ¿no? Pero tengamos en cuenta que la Biblia se interpreta a sí misma, Vamos a tratar con respeto y con mucha seriedad cada palabra que podamos hablar desde este estudio del libro de Apocalipsis. Pertenecemos al Ministerio de Esperanza de la ciudad de Villa Gobernador Galvez, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestros pastores y líderes, nuestro pastor Héctor Paiva, nuestro querido pastor, también saludamos a la pastora Hilda Parra, que son los líderes y fundadores del Ministerio Luz de Esperanza. Que Dios bendiga y un gran abrazo a estos siervos de Dios, también a todos el ministerio de la iglesia. Estela, ¿querés dar unos saluditos antes de comenzar? Amén. Dios les bendiga a todos en esta noche. Los saludo con la paz del Señor, como dijo el evangelista, a todos los hermanos de la Iglesia Luz de Esperanza, de aquí de Villa Gobernador Galvez, y también de Aposento Alto, Santa Elena, Entre Ríos. Dios les bendiga en esta noche y bueno, estamos un día más continuando este estudio con respecto al libro de Apocalipsis, donde hoy ya vamos por la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Recuerden, lápiz, un papel, la Biblia al lado, y bueno, si se quieren preparar el matecito, un cafecito mientras anotan, y bueno, y que Dios abra su mente, le dé entendimiento, hermano, y bueno, y usted retenga lo que a usted le sirve, retenga, anote. Así que bienvenidos a este estudio número 4, Iglesia de Tiatira. Yo creo, Estela, que no sé cuánto tiempo nos va a llevar este estudio. Lo estamos resumiendo lo más que se puede y por ahí leemos mucho para que usted no pierda el hilo de esta enseñanza. No queremos dejar nada colgado ni nada al azar en este gran estudio apasionado, donde después nos vamos a encontrar en el nudo de las cosas, ¿no? En las cosas que por ahí, cosas que se interpretan como uno quiere, y nosotros queremos interpretar la Biblia a la luz de la Biblia. Hay que seguir, vamos a empezar, Estela, con el libro de la iglesia de Tiatira. ¿Será que Dios tiene alguna cosa que decirnos en esta noche? Y hoy dice de nuevo, yo conozco tus obras, nos dice una vez más, Hoy usted ponga su vida, hoy usted es la iglesia de Tiatira. Estela, nosotros también somos la iglesia de Tiatira y vamos a ver qué Dios nos quiere decir, qué Dios nos va a decir en esta noche. Bueno, Estela, entonces vamos a comenzar a ver cómo era la iglesia de Tiatira y cómo era esa ciudad, ¿no? Amén, sí. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, seguimos, donde dice el mensaje a Tiatira, capítulo 2, verso 18. Pero yo le voy a hacer una introducción primeramente, donde dice su posición estratégica unía las rutas comerciales entre varias ciudades. Por lo tanto, Tiatira se distinguía por ser un gran centro comercial. De hecho, en ella se han encontrado inscripciones que mencionan numerosas corporaciones, como de la lana, del lino. Había fabricantes de ropa, tintoreros, talabarteros, curtidores, alfareros, panaderos y aún traficantes de esclavos. Forjadores de bronce. Recordamos que Lidia, la vendedora de púrpura,
donde habla Pablo en el libro de los Hechos, había llegado a Filipos, procedente de esta ciudad de Tiatira. Ella ya era de Tiatira y ella vendía púrpura, dice. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos. Capítulo 16, versículo 14. Qué lindo, qué lindo. Era, digamos, fabricante y se dedicaba, ¿no?, a la talabartería. La talabartería es donde se trabaja el cuero, donde hacían carteras, toda la indumentaria también para los caballos, tintoreros, qué barro, curtidores de cuero, ¿no?, alfareros. Y también había traficantes de esclavos en ese entonces. Bueno, vamos a ir entrando de lleno, Estela, en el versículo 18 del libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 18, a ver lo que Dios tiene preparado en esta noche para nosotros. La iglesia de Tiatira. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. El remitente es en todos los casos el mismo Señor Jesucristo, pero como ya hemos visto en las cartas anteriores, en cada una se presenta señalando alguna característica especial de su persona, apropiada para el caso particular de la iglesia a la que él se dirige. En esta ocasión nos sorprenden los términos especialmente severos porque que Dios usa. Dice, para esta iglesia, Dios le dice el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. No se presentó como en la otra iglesia, ¿no? En esta iglesia ya le dijo el Hijo de Dios. Ya le estaba queriendo decir algo a esa iglesia, o estaba haciendo un simbolismo, o le estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Seguimos leyendo, Estela, y vamos a descubrir por qué, o qué quiso decir cuando Jesucristo le transmite a esta iglesia diciendo, empezando, el Hijo de Dios. Bueno, como primer característica de su persona, como dijiste, se presenta como el Hijo de Dios. Esta expresión constituye una clara afirmación de la deidad de Cristo. Es verdad que muchas personas no creen en esta importante doctrina del cristianismo y algunos llegan a afirmar que Jesús nunca dijo que Él fuera el Hijo de Dios, sino que fue un título inventado por sus seguidores. Pero aquí tenemos un claro ejemplo de que no fue así, y en los evangelios podemos encontrar numerosas ocasiones en las que repitió lo mismo. De hecho, la razón por la que el Sanedrín lo condenó a muerte fue precisamente por afirmar que él era el Hijo de Dios. Se encuentra en Mateo 26, versos 63 al 66. Que dice, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente, o por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hasta el 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y respondió ellos y dijeron, eres reo de muerte. Él estaba afirmando, Estela, que él era el Hijo de Dios. Él estaba afirmando, lo podemos encontrar también en Juan, capítulo 19, verso 7. Pudiera ser que la razón por la que el Señor escogió ese título, Estela, al dirigirse a la iglesia de Tiatira fue porque allí algunos que negaban que Jesús era el Hijo de Dios, su divinidad, bien en enseñanzas o porque con su comportamiento estaban comprometiendo esa importante verdad.
Jesús le estaba transmitiendo que Él era el Hijo de Dios. Primero porque la iglesia de Tiatira pareciese así que muchos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces se ve que había algunas infiltraciones, enseñanzas por allí, tratando de desmerecer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Dice que esa iglesia, el Señor escogió ese título para dirigirse a la iglesia de Tiatira, porque quizás allí algunos que negaban su divinidad. Encontramos dentro del mundo entero y quizás también dentro de muchas religiones o iglesias donde no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, doctrina, ¿no? O enseñanzas herejes, por así llamar, ¿no? Heréticas, ¿no? Enseñanzas que están admitiendo que Jesucristo no era Hijo de Dios. Allí tenemos, por ejemplo, ¿no? Esta secta o los testigos de Jehová, que no creen que Jesucristo, ¿no? era el Hijo de Dios. Ellos por allí hacen esa doctrina y por ahí se meten esos pensamientos. Entonces esta iglesia tenía quizás esa característica que empezaba a adoptar eso de que había algunos comportamientos que estaban comprometiendo esta importante verdad. Yo creo que en la iglesia donde usted está, si usted mira y de alguna u otra manera dice la Biblia que todo aquel que hace las cosas que no están bíblicamente asentadas es un anticristo, ¿no? Entonces está por allí diciendo, relajándose, diciendo, no, Cristo no es tan importante, no creo que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Es lo que en esta iglesia había una controversia. Pero vemos el segundo tema, ¿no? Porque allí Jesucristo se estaba presentando como el Hijo de Dios. Le estaba diciendo, escuchen, yo soy el Hijo de Dios. Pero vemos cómo sigue diciendo el versículo, el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego. El segundo punto, Estela dice... Bueno, la segunda característica sería como el que tiene ojos como llama de fuego. La siguiente descripción nos lleva a pensar en la capacidad que el Señor tiene para penetrar en lo secreto más escondido del corazón humano. Sus ojos pueden leer los motivos y los pensamientos más íntimos del hombre. Delante de Él estamos completamente desnudos. No sirve de nada aparentar porque Él nos ve tal como realmente somos. Sus ojos son como llama de fuego, lo que nos recuerda su ira ardiente contra el pecado. Estaba diciendo a esa iglesia, a través de Juan, que los ojos de Él son como llama de fuego. Todo lo que cae en el fuego se derrite o desaparece. La madera generalmente desaparece. Nos hace pensar de cuando Jesús dice, yo voy a probar tus obras, ¿no? Obras de hojarasca, obras de madera, según sean tus obras. Los ojos de Jesús penetran. Está diciendo que Él conoce todas las cosas. Él no está diciendo que... Le estaba diciendo a la iglesia de Tiatira, yo conozco lo que tú eres, yo conozco cómo estás formada, yo conozco cómo pensás, yo conozco hasta lo más íntimo de tu corazón. Eso es lo que le estaba diciendo, que los ojos de Jesús no se puede esconder nada ante los ojos de Jesús. Amén. Yo creo que para nuestra vida también Dios nos está diciendo, oigan que yo lo veo todo, mis ojos consumen todo, no puedo poner nada delante de Él que Él no pueda consumir para ver mi corazón, mis pensamientos. ¿Qué más dice ahí de los pensamientos? Los ojos pueden leer los motivos y los motivos. Antes de que salga mi palabra de mi boca, dice que Él ya las conoce, o sea que ya sabe el movimiento que voy a hacer. A Dios no se le puede escapar nada. Es lo que le estaba diciendo Estela a esta iglesia de Tiatira. Fíjense en que yo soy el Hijo de Dios y yo tengo los ojos como de fuego. El fuego, qué precioso. Seguimos, Estela. Tal vez la iglesia en Tiatira solo estaba preocupada por lo que aparentaba ser frente al mundo. Y de ahí, esta sería advertencia del Señor para recordarle que Él veía lo que realmente ellos eran. Lo que le estaba hablando, ¿no? Tal vez Tiatira solo estaba preocupada por aparentar, por aparentar frente al mundo, ¿no?
¿no? Aparentar una cosa. Es lo que estaba diciendo. Ustedes están tratando de aparentar una cosa que no lo son. Una cosa que yo estoy viendo, ¿no? Es como decir, tú te presentas a Dios con ropa y todo. A ver, espiritualmente hablando, te presentas ante Dios con ciertas palabras, pero Dios te está descubriendo el corazón, te está descubriendo los pensamientos, te ha visto lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que estás pensando, lo que estás tramando. Si tú finges ante el mundo, Él lo está viendo. ¿Cuánto más, Estela, no si fingimos ante la sociedad y ante la iglesia, ante nuestros hermanos? Jesucristo le estaba llamando ya la atención a esta iglesia, ya imponiendo, como decir, Jesucristo se presenta a la iglesia diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Cuando tú te presentas con tu hijo que por ahí quieres corregir alguna cosa, ¿y qué le dice? Yo soy tu padre. Jesucristo le estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Es así, queridos hermanos. Por eso, si vives de apariencias, como quien dice, si vives de apariencia, Dios conoce todas las cosas. Al fin y al cabo, cuando tú pones tu cabeza en la almohada, Dios te está diciendo, yo conozco tus obras. Seguimos, Estela. Bueno, vamos por la tercera característica de su personalidad, como le dijo. Y pies semejante al bronce bruñido. Es la tercera característica que él se presentaba ante esa iglesia, de su persona. Y por último se refiere a sus pies, una imagen ligada también con juicios de Dios. Recordemos que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, lo dice el Salmo 110:1. El bronce es símbolo de la justicia divina en lo que respecta a su justa demanda sobre el hombre. Apocalipsis 1:15 y 2:18. Además, sus pies son semejantes al bronce bruñido, es decir, tenían un brillo deslumbrante y parecen describirle como viniendo victorioso en juicio, dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. Lo que dice aquí, simbólicamente, bíblicamente, el bronce significa juicio, pero él estaba bien pulido, o sea que resplandecía. Deslumbrante. Exactamente, estaba bien bruñido, ¿no? Y que venía con juicio, que venía para dictar algo, ¿no? Decir algo en contra o a favor. Bueno, lo estamos descubriendo, ¿no? Pero déjame decirte que Jesucristo ya empezó diciéndole yo soy el Hijo de Dios. Ten cuidado que mis ojos lo ven todo. Y ahora se está viniendo como con bronce, bruñido, con juicio, ¿no? Para hacer justicia o para dar un veredicto, es lo que estamos diciendo. Si Jesucristo quiere tratar con nuestras vidas y está viniendo y me está diciendo, Luis, yo soy el Hijo de Dios. Luis, mirá, yo tengo los ojos de fuego y ante mí vos estás desnudo, no podés aparentar. Delante de mí, que yo lo conozco, que yo sé todas las cosas, no podés aparentar. Entonces viene con juicio a mi vida, que yo me voy a presentar como reo, o me voy a presentar, ¿no? ¿Y qué voy a tratar de justificarme? ¿Vas a tratar de justificarte? La iglesia de Tiatira trató de justificarse. Dios le estaba hablando a esta iglesia con amor para corregirla. Entonces Dios nos está hablando hoy día, en este tiempo, con amor para corregir. No nos está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo veo todas las cosas y tengan cuidado porque yo también juzgo. El juicio de Dios es por amor a Dios. Qué precioso que es esto, ¿no? El juicio de Dios es por amor. ¿Qué termina diciendo usted ahí? Finalmente, lo que la iglesia en Tiatira debía entender es que el Señor no da por buenas todas las cosas, tal como algunos parecen creer, y que su juicio sobre ellos se avecinaba. Bueno, acá estaba hablando también, ¿no? Que Él venía para juzgar todas las cosas y que, como vos dijiste, Estela, la iglesia debería entender que todas las cosas buenas, todas las cosas tal como algunos parece que estaban haciendo, creían que estaban bien, pero Dios le está diciendo no está bien. A ver, lo que le estaba diciendo el Señor en esta oportunidad es que quizás estaban haciendo mucha coinonía, quizás estaban siendo muy débiles en algunas cosas, quizás estaban
aceptando algunas cosas dentro de la iglesia o en su vida, ¿no? Entonces Dios le está diciendo, oiga, esas obras no están bien. Ceder a ciertas obras o pensando que estamos haciendo un bien, estamos haciendo mal. Por eso Dios venía con juicio. Por eso Dios venía a advertirle primero y Dios venía a decirle a través de Juan, ¿no? Qué precioso porque él dice, parece que el juicio venía sobre ellos. Ya se avecinaba un juicio. Quiero decirte, hermano en Cristo, hermana amiga, ¿no? O amigo que nos estás viendo en esta tarde, así tal como Jesucristo venía para hacer juicio sobre las iglesias que él estaba hablando, para advertirle, para alabarle, para hablar con ella. Así también viene por nuestras vidas. Así también nosotros sabemos nuestro caminar diario, Estela. Nosotros sabemos cómo nos conducimos, qué hacemos y qué no hacemos. Entonces, cuando vamos delante de Dios, sabemos si nuestras obras son malas o sabemos si nuestras obras son buenas, ¿no? A veces venimos delante de Dios y decimos, pero Señor, acuérdate lo que dijo Jesús, cuando dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre dimos de comer, Señor, en tu nombre dimos ropa, Señor, en tu nombre, apartado de mí, dijo, Nunca conocí. Hacedores de maldad. Pensando que estaban haciendo cosas buenas, Dios les estaba calificando que habían hecho cosas malas. Escudriña el corazón de los hombres, Dios, con ojos de fuego. Deja que Dios escudriñe tu corazón con esos ojos de fuego, para quemar las impurezas, para quemar lo que no sirva, las obras que no sirvan en nuestra vida deben ser quemadas en el fuego de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso lo que estaba diciendo Dios en este momento, que Él venía como bronce bruñido, sus pies, ¿no? Su caminar. Los pies significa que venía caminando para enjuiciar a esa iglesia. Dios viene en camino con los juicios venideros para esta humanidad. Estela, seguimos con el verso 19 del capítulo 2. Bueno, acá donde Cristo empieza a alabar a su iglesia, a destacar las cosas buenas también que tenía la iglesia. Gloria a Dios, entonces. O sea que Él tampoco no solo mira lo malo ni hace juicio por lo malo, sino que también ve todas nuestras buenas obras también. Dios sabe alabarte y también Dios sabe corregirte, ¿no? Es la espada de dos filos que tiene, cuando Él corta, hiere, pero también tiene el poder y la autoridad y el amor para sanarnos. Así es. Bueno, dice, yo conozco tus obras, Claro. Lo mismo que le dijo a las 3 iglesias anteriores. Así que acá, Estela, el Señor me está diciendo, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué precioso lo que está diciendo, se le traban los ojos, se le están moviendo las letras a Estela. Yo conozco tus obras y escuché lo que está diciendo, y amor le está diciendo. Esos ojos los ven todo, hermano. Dios estaba viendo que esa iglesia tenía amor. Vamos a ver que tenía alguna falencia, pero le estaba reconociendo que tenía amor. Dios reconoce que tú tienes amor en lo que haces. Dios reconoce que tú tienes amor en tu tiempo, que le dedicas a Dios, que le dedicas a los demás, a tus hijos, a quien sea. Dios ve que tú tienes amor. Dios le estaba diciendo también que veía su fe. Dios le estaba diciendo, reconociendo el servicio. El servicio. Dios le está diciendo, reconozco tu servicio. Querido, cuando, iglesia, cuando viene el patrón, ¿no?, de uno y dice, la verdad que reconozco tu trabajo, qué linda labor. Uno queda como que se agranda. Te están viendo los otros que tu patrón, ¿no?, te está diciendo, te está halagando o te está felicitando por tu labor. Es lo que estaba sucediendo aquí. Jesucristo le estaba diciendo, yo, el Hijo de Dios, el que ve todas las cosas, el que juzgo todas las cosas, yo estoy viendo que tú tienes amor, que tienes fe. ¿Y qué más tienes, Tena? Y paciencia. Y paciencia. ¡Wow! ¡Wow! Y paciencia. Y que tus obras postreras, dice, son más que las primeras. O sea que venía como que, digamos, en auge, ¿no? Venía haciendo las cosas mejor que antes. Es lo que Jesús le estaba diciendo a esta iglesia. Seguimos, Estela, hablando de esto. Bueno,
A pesar de que había cosas en la iglesia en Tiatira que desagradaban al Señor, aún así también tenían algunas cualidades que el Señor reconoce en ellos. Amor. Se trata del amor ágape, el amor divino, implantado en el corazón humano y que se manifiesta en el servicio abnegado y listo para sacrificarse por otros. Qué bárbaro. Ya le estaba alabando el Señor y ahí nomás le dijo, vos sos mi hijo, yo te quiero, yo sé que te esforzás, pero escúchame, si no me estudiás como yo te digo, me explico, iglesia, Dios le estaba alabando a esa iglesia y le estaba diciendo que el amor que ellos tenían era un amor ágape. Hermanos, la iglesia primitiva tenía ese amor ágape, esa pasión, eso de dejarlo todo, el sacrificio, el cansancio, las comodidades, aún su trabajo, aún sus cosas materiales, un amor ágape, el sacrificio hacia los demás, hacia el prójimo, hacia el hermano. Es lo que Dios estaba viendo, ese amor ágape, hermano. ¿Lo tendremos, Estela, ese amor ágape hoy en día? Un amor de sacrificio sin condición sería, ¿no? Un amor incondicional. El amor ágape, iglesia, es un amor que cuesta mucho. Porque es un amor a veces que no queremos hacer cosas, pero por amor a Cristo tenemos que hacerlo. Ese es el amor ágape. Porque sería fácil, como Jesús le dijo a los fariseos, no a los fariseos, es fácil amar a quien te ama. Es difícil amar al que no nos ama. Seguimos, Estela. Es lo que le estaba diciendo Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Bueno, habla del servicio. La evidencia de que amamos, La evidencia de que amamos queda manifiesta en nuestra disposición a servir al Señor y a nuestro prójimo. Por supuesto, este tipo de servicio cristiano no se refiere a hacer lo que nos gusta, sino a aquello que nos supone cierto sacrificio. Es lo que estábamos hablando, Estela, Es decir, el esfuerzo. El esfuerzo. El amor ágape. A ver, Dios no tiene nada suelto, Estela. Dios viene siempre añadiendo cosas. El amor viene con el servicio. El servicio viene con la fe. La fe, ¿con qué viene? Con nuestro sacrificio. Muchas veces por amor de tu nombre decimos, ¿no? Y cuántos maridos dicen, si no fuese que te amo tanto, no te obedecería tanto, ¿no? Cuando por ahí las hermanas mandan a su marido a hacer algo, ¿no? Entonces uno dice, si no fuese que te amo tanto, es lo que estaban haciendo esta iglesia, ¿no? Se trata del amor al servicio, de que amamos, queda manifiesta que nuestra posición a servir al Señor y a nuestro prójimo. Por supuesto, este tipo de servicio cristiano no se refiere a hacer lo que nos gusta, sino a aquello que no nos gusta hacer. Qué bárbaro, ¿no? Es decir, nuestro esfuerzo. Hermano, Dios, cuando allí estaba y murió Moisés, ¿no? Le dijo esto a este varón, mira que te mando que te esfuerces. A Josué, que te esfuerce. Y no solo le dijo eso, mira que te mando que te esfuerce, que sea valiente, le dijo. Y después le añade y le dice, muy valiente. Le está diciendo, esfuérzate al máximo. Tienes que ser valiente. Cuando sea valiente, tiene que ser muy valiente. O sea que no alcanzaba la valentía, había que esforzarse a ser más valiente. Dios te está diciendo, como le estaba diciendo a esta iglesia, que tienes que esforzarte al máximo, al dar todo, el 100% es lo que le estaba diciendo a la iglesia. Estela, ¿te cuesta a veces hacer ese sobreesfuerzo? Sí, cuesta a veces. Cuesta a veces, yo creo que a todos nos cuesta. Pero cuando uno lo hace, ¿no? Por ahí queda como diciendo, oh, lo hice, pero lo hice porque lo tenía que hacer, ¿no? Pero Dios ve esas cosas, Estela. Porque dice que el siervo que le dijo, sí, lo voy a hacer y no lo hizo, fue un mal siervo. Pero el siervo que dijo, no lo voy a hacer, pero fue y lo hizo, ese fue un buen siervo. O sea que a veces nosotros estamos cansados. Es lo que le estaba diciendo a esta iglesia, ¿no? Dentro de todo lo que decía que Jesús le dijo, tengo unas pocas cosas contra ti, le estaba diciendo esfuerzo. Yo
estoy viendo que le estás poniendo empeño. Yo estoy viendo que te alienta, ¿no? Y es lo que Jesucristo te está diciendo hoy a ti y me está diciendo a mí y le está diciendo a Estela. Dios ve todas las cosas. Dios ve el esfuerzo en la soledad. Así Y es. allí en la soledad Dios te dice, mira que te mando que te esfuerces. Dios está contigo. ¿Seguimos, Estela? Bueno, Parece que vos no tenés luz ahí, ¿no? está un poquito oscuro. Ponete más para acá si querés. Bueno, habla acá sobre la fe. Tiene que ver con la confianza en Cristo, no solo como medio para nuestra salvación, sino también como nuestra fidelidad constante al Señor. Qué bárbaro, la fe tiene que ver con la confianza. A veces cuando decimos, yo perdí la fe en vos, le está diciendo, Estela, perdí la confianza. Perdí la confianza. Si usted me permite, hermano, en esta tarde me voy a cambiar de lugar porque veo que Estela no le está dando muy bien la luz ahí. Y entonces por ahí, es verdad, no hay mucha, ahí hay más luz, ¿ves? Entonces lo que le estaba diciendo a la iglesia, le estaba diciendo, tienes que ver con la confianza. La fe, iglesia, tiene que ver con la confianza, Estela. ¿Has perdido confianza en las personas? En las personas a veces sí, se pierde. Entonces es como decir, pierdo la fe. Porque está muy relacionada la fe con la confianza, ¿no? Está muy relacionada la fe con la confianza. Entonces le estaba diciendo a esta iglesia, tiene que ver la confianza en Cristo. No solo como medio para nuestra salvación, iglesia, sino también como nuestra fidelidad constante al Señor. Eso es lo que le estaba diciendo a la iglesia, que estaba viendo la fe, estaba viendo su confianza. Ahora, ¿qué te está diciendo a ti como individuo, como hijo de Dios? ¿Cuántas veces quizás, no vamos a decir que has perdido la fe, pero como que dice, he perdido la confianza, ¿no? Y cuando tú le dices a alguien, estoy perdiendo la fe, le estás diciendo que estás perdiendo la confianza. Es como decir, estoy quitando los ojos de Jesucristo. Por eso mantente firme como viendo al invisible. ¿Seguimos, Estela? ¿Estás viendo mejor ahí? Sí, más luz. Y bueno, sobre la paciencia. La evidencia de la verdadera fe se manifiesta en la perseverancia al afrontar las pruebas y dificultades de la vida sin abandonar al Señor. La paciencia, una evidencia, dice, de la verdadera fe que se manifiesta en la perseverancia. Qué bárbaro, porque cuando uno dice, Señor, dame paciencia, ya lo habíamos visto en las iglesias anteriores y habíamos dicho Señor, dame paciencia. Tengamos cuidado cuando decimos dame paciencia, porque la paciencia es un fruto, es un fruto. Cuando tú ya dices, yo soy un hombre paciente, significa que eres un hombre que sabe esperar, una mujer que sabe esperar en las luchas, en las pruebas, como cuando dices, estoy impaciente por cobrar el sueldo. Qué impaciente que estamos para que venga Cristo a llevarnos a su presencia, ¿no? Le estaba diciendo paciencia, que era una iglesia con paciencia. Y déjame decirte que las pruebas y las dificultades sacan a florecer el fruto de la paciencia, ¿no? A través de las pruebas y de las dificultades nace ese fruto y la paciencia es un fruto. Qué precioso, ¿no? ¿Serás paciente tú, amigo mío, hermana mía, hermano mío? ¿Tendrás paciencia en tu corazón? Seguimos. Y por último, el Señor reconoce que sus obras postreras son más que las primeras. Es decir, observaba un progreso en la vida espiritual de esa iglesia. Esto es interesante porque hay muchas iglesias y creyentes que comienzan con mucho ánimo, pero que poco a poco se van desinflando. La misma iglesia en Éfeso era un ejemplo de cómo el primer amor había ido disminuyendo hasta desaparecer. En Éfeso le dijo, ahí en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es lo que le estaba diciendo a esta iglesia, Estela, ¿no? Y que había empezado
con ánimo, ¿no? Que había empezado con con ganas, con fuerza. Es como el primer amor, ¿no? Cuando tú crees en Jesucristo y estás allí primero en el culto, una hora antes del culto, te apasiona, sos el que agarra la escoba, no te importa ir a limpiar los baños, no te importa esperar, no te importa nada, se cierra la iglesia, tú eres el último, estás apasionado y te dicen mañana hay culto y ya estás presente allí y dejas todo lo que tienes que hacer para estar allí presente con nuestro Señor Jesucristo y con la amada iglesia, con los hermanos, para disfrutar de ver el amor en Cristo, ¿no? El amor fraternal, ese amor ágape, ¿no? Entonces, quizás empezaste así y después ya tú empezó a disminuir un poquito y ya te entra la pereza, la fiaca, ya te entra a decir, hoy no voy a ir, hoy no puedo, ¿no? A ver, si me llaman, decirle que vine tarde, que estoy cansado. Hasta ponemos en compromiso a veces a otras personas para que mientan por nosotros, ¿eh? Es así, disminuye nuestro amor, ¿no? Nuestro esfuerzo. Es lo que el diablo estaba haciendo aquí, ¿no? Disminuir en diferentes sectores de la iglesia, ¿no? Y vamos a descubrir que cómo trabaja el enemigo en esa parte, cómo trabajaba en la iglesia de Tiatira, ¿no? Entonces, las artimañas del diablo no han cambiado, las estrategias no han cambiado. ¿Habrá algo nuevo bajo el sol? Decían los proverbios. No, no hay nada nuevo. Y la estrategia del diablo, así como usó con Balaam, lo usa en este día. Él no te va a atacar de frente porque sabe que tú eres fuerte, pero sí te va a atacar por la retaguardia o va a hacer un plan, una estrategia para poder hacerte errar, para poder debilitar tu fuerza, tu anhelo, tus ganas, tu deseo. Es lo que le estaba pasando a la iglesia de Tiatira. ¿Cómo estás vos con respecto a esto? Seguimos, Estela. Bueno, acá ya vamos a lo que él reprende a esta iglesia, ¡Wow! Diría una hermana. Apocalipsis, capítulo 2, versos 20 y 21 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué terrible lo que estaba ya diciendo Jesucristo a la iglesia, ¿no? No a la iglesia tan solo, también a los líderes de la iglesia. Le está diciendo pastor, ángel de la iglesia, encargado de la iglesia, líderes encargados. Tengo algo que decir, unas pocas cosas. Ya no se estaba dirigiendo, o sí se estaba dirigiendo a toda la iglesia, pero especialmente a los líderes, a los que tenían la capacidad de dar y no dar para que uno trabaje. No le estaba diciendo: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Después vamos a estar descubriendo que, bueno, el nombre no era Jezabel, obvio que no era, pero que estaba influenciada por el espíritu de Jezabel. Ese era el problema. Entonces le estaba diciendo: escúchenme, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse en su fornicación. Jesucristo le estaba dando, venía con los pies bruñidos, ¿no? De bronce, para justicia, pero le había advertido a esa iglesia, le había advertido a los líderes de esa iglesia, le había advertido a los pastores. Le está diciendo: escucha, estás dejando a esta persona que esté haciendo un liderazgo, que esté metiendo una doctrina falsa, que esté metiendo pensamientos erróneos, que esté seduciendo a, hablemos de fornicación espiritual, ¿no es cierto? Y a comer sacrificios. O sea que vamos a descubrir, hermanos, qué es lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Tiatira. Seguimos, Estela. Aunque había cosas en la iglesia que habían progresado muy bien, sin embargo había otras que desagradaban profundamente al Señor. Lo que vamos a ver es que la iglesia en Tiatira había permitido que personas malvadas dañaran la iglesia desde adentro. Es lo que le estaba diciendo Jesucristo, ¿no? Estás permitiendo que una persona con un espíritu
de Jezabel, un espíritu adúltero de fornicación, tanto de espiritual como después lo vamos a ver también físicamente, esté trabajando en la iglesia. ¿Por qué estás haciendo la vista gorda?, le estaba diciendo. ¿Por qué le estaba permitiendo? A veces permitimos en la iglesia cosas por conveniencia. ¿Será que a los líderes de Tiatira le convenía que esté esa persona? ¿O por qué no la sacaban? Si ellos conocían lo que era la palabra de Dios, si ellos conocían el fundamento de la palabra de Dios, algo habrá pasado, algo de seducción espiritual o quién sabe lo que estaba pasando. Lo vamos a descubrir ahora, Estela. Qué perfecto que es el Señor. Y estaba diciendo a la iglesia de ¿qué has permitido esa persona malvada, dañada? No desde fuera, desde dentro. Eso es una rebelión, ¿no? Es una rebelión como la que hizo el mismo diablo en el cielo. Una rebelión desde dentro. Desde dentro peligra, hermano, porque vienen divisiones. Es lo que estaba por suceder en la iglesia de Tiatira, una gran división. Es lo que puede suceder en las iglesias cuando los líderes no tienen la capacidad de poner un punto y final en el nombre del Señor. Seguimos, Estela. Bueno, acá es cuando le estaba reclamando, y dice: tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. En la carta a Pérgamo vimos que Balaam seducía al pueblo desde afuera. Pero en Tiatira vemos esta seducción se estaba llevando a cabo desde el mismo liderazgo de la iglesia. Esto hacía que fuera especialmente grave. Una de las principales dirigentes de la iglesia es llamada aquí Jezabel por el Señor Jesucristo. 1 Timoteo 2:12 dice lo siguiente: porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esa era la enseñanza de Pablo. Después vamos a ver las enseñanzas que hay muchas iglesias también, ¿no? Que entramos en esa controversia, ¿no? En ese diálogo o de decir si la mujer puede enseñar. Aquí lo que está diciendo en Timoteo son las enseñanzas de Pablo. Vamos a tener también una enseñanza después, Estela, en el canal sobre el servicio de la mujer en la iglesia, ¿no? Si puede servir en la iglesia o no puede servir. Hay iglesias donde la mujer puede servir y hay iglesias donde la mujer no puede servir. Hay iglesias que son igualitarias. Hay un pensamiento que es la iglesia igualitaria y hay un pensamiento donde se dice que la iglesia es complementaria, donde la igualitaria dice que la mujer es igual y donde la complementaria dice que la mujer es el complemento. Pero los invito a que visiten la página la semana que viene. Vamos a estar subiendo ese tema de lo que hablaba Pablo, el servicio de las mujeres en la iglesia. Aquí le estaba haciendo recordar solamente que la mujer no puede servir en la iglesia. La dificultad que tenían allí en la iglesia de Tiatira. Sí, Estela. Bueno, ya lo leíste. 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Corintios 14, 33-37, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Bueno, acá lo que entramos es en la gran controversia, ¿no? Si la mujer puede, pero este es un tema aparte, no es el tema que vamos a tratar, lo estamos tratando ahora. Ahora estamos tratando la iglesia de Tiatira. Acá, en este estudio solamente hacemos referencia a lo que Pablo había enseñado, que las mujeres debían callarse en la congregación, que las mujeres tenían que preguntar cualquier cosa en su casa a su marido. Pero eso es tela de otra, digamos,
de otro estudio. Hay mucha tela por cortar en ese estudio que lo vamos a estar subiendo, si Dios así lo permite, la semana que viene. ¿Las mujeres pueden trabajar en el servicio o no pueden trabajar? Es un estudio muy apasionante. Esto solo es una referencia de lo que estamos tratando de hablar con la iglesia de Tiatira. En segundo lugar, dice Estela, notamos que era ella misma quien se decía profetisa, aunque el Señor dice claramente que no lo era de verdad. Estas cartas nos revelan que el mundo espiritual está lleno de falsedad y mentira. Ya hemos visto que en Éfeso algunos pretendían ser apóstol y no lo eran, en Apocalipsis 2.2, que ya lo vimos en el estudio anterior. En Esmirna y Filadelfia otros pretendían ser judíos sin serlo, Apocalipsis 2.9, Apocalipsis 3.9. Los cristianos en la Odisea pretendían ser ricos, pero eran pobres, Apocalipsis 3.17. Y ahora esta Jezabel pretendía ser profetisa, pero era una mentirosa. ¿Cómo viene elaborándose todos los estudios y todas las iglesias? Cada una tenía, tengo algo contra ti. Eres rico, pero eres pobre. Eres pobre, pero eres rico. Bueno, está muy lindo esto porque esto es una sola referencia a lo que Jesús le estaba diciendo, que ella sola se dice profetisa y él no la reconoce. Es una mentirosa, le está diciendo. Es una falsa profetisa, una falsa profeta. Le está diciendo, es una hija del diablo. Estaba en la iglesia, dentro de la iglesia, participaba como ministro de la iglesia, pero no era de Cristo. Seguimos, Estela. Bueno, en tercer lugar, aunque es llamada Jezabel, lo más probable es que eso no fuera su nombre real, sino que nuevamente la intención del Señor es comparar a esta falsa profetisa con un conocido personaje del Antiguo Testamento. Aquella Jezabel de la antigüedad era hija de un rey pagano de Sidón que se casó con Acab, el rey de Israel. Así que ella llegó a ser la reina y por lo tanto tenía la oportunidad y el derecho para influir en el gobierno según sus antojos. Y la historia del Antiguo Testamento nos confirma que efectivamente ejerció una notable influencia sobre su marido. Por supuesto, el hecho de que Acab se casara con una mujer pagana era algo que Dios había prohibido, y el mismo principio encontramos en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6:14, y parece que este era el problema en la iglesia en Tiatira. Ellos también se habían unido en yugo desigual con el mundo. Jezabel representa la unión de iglesia y Estado. Esto nos recuerda inevitablemente el momento cuando en el siglo IV la iglesia se unió al Imperio Romano, aunque eso puede parecer que supuesto un importante avance para el Evangelio. Lo cierto es que a partir de ese momento la iglesia introdujo enseñanzas que provenían de los cultos paganos, que finalmente destruyeron su identidad como iglesia de Cristo. Acuérdense que estábamos en una etapa de donde el Imperio Romano estaba siendo considerado con la iglesia, ¿no? Entonces estaban poniendo amnistía y estaban poniendo en libertad a los que estaban cautivos, estaban dejando a un lado ya la persecución, ¿no? Estaban por hacer a la iglesia, unificar la iglesia. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una iglesia unificada, y unieron todos sus ídolos con la iglesia, con los cristianos, ¿no? Entonces salió la iglesia católica y allí vino toda una serie de sincretismo, ¿no? Que se unieron mucha ideología, muchos ídolos paganos pasaron a ser santos, y bueno, allí donde la iglesia se unió con el paganismo. Entonces hubo mucha confusión allí. Dice, no olvidemos. No lo olvidemos. Aunque pudiera parecer inocente o moderno tener una mujer como Jezabel en la iglesia, esto terminaría siendo totalmente destructivo. Hay varias cosas que debemos aprender
de esta mujer en el Antiguo Testamento que nos deben poner sobre aviso. Destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto a Jehová en Israel. Esto lo dice en Primera de Reyes 18, 4 al 13. También se propuso matar a Elías. Lo habla en Primera de Reyes 19, 1, 2. Introdujo el culto a Baal en Israel y mantenía sus profetas. Primera de Reyes 18, 19. Ella misma era dada a las fornicaciones y las hechicerías. Esto habla en Segunda de Reyes 9, 22. Tramó el asesinato de Nabot con mentiras para quitarle su herencia. Primera de Reyes 21, verso 1, 15. Por supuesto, teniendo en cuenta todos estos hechos, es claro que la Jezabel de la iglesia de Tiatira no era una auténtica creyente. Era una mujer incrédula y actualmente peligrosa, altamente peligrosa. Pero lo peor del caso es que en la iglesia le permitían enseñar. Qué tragedia para la iglesia de Tiatira. Sabían quién era. A ver, hermanos, esta mujer estaba trabajando desde dentro de la iglesia y nos pone como referencia a la mujer Jezabel, esta que estaba allí casada con Acab, ¿no? La influencia que tenía sobre el rey de Israel. Ella era la que gobernaba, ella era la que seducía, ella era la que tenía allí adoradores de Baal, Ella tenía 430, 470, 500 adoradores de Baal. Ella los alimentaba, los sustentaba a dioses paganos dentro del pueblo de Israel que adoraba a Dios. Allí lo quería matar a Elías, ¿se acuerdan? Usted conoce la historia, iglesia, ¿no? Persiguió a Elías para matarlo, para quitarle la vida. Seducía al pueblo a ignorar a Dios y a servir a Baales. Y aquí en Apocalipsis está diciendo, escuchen, ustedes saben las intenciones de esta mujer, las intenciones de esta persona, y la están admitiendo. No hay nadie que le ponga freno, le está diciendo Jesucristo. ¿Acaso están todos ciegos? Es lo que le estaba diciendo. Yo vengo para juzgar, yo vengo para hacer justicia. Le estoy advirtiendo que se arrepienta, porque si no vendrán los juicios sobre ella. Pero gloria a Dios cuando dice que alguien nos advierte de algo malo, ¿no? Porque podemos entrar en conciencia, podemos entrar en un orden. Aquí le estaba diciendo a la parte administrativa de la iglesia, a los líderes de la iglesia, ustedes le están permitiendo que esa mujer, esa manzana podrida, a ver, para decirlo de una manera, esa manzana podrida está haciendo podrir todas las demás manzanas, y ustedes lo saben y lo permiten. Pero ¿por qué lo permitían? ¿Por qué? Porque nadie tenía autoridad de parte de Dios para decir, no, pará, vos lamentablemente no te queremos, sos personas no gratas en la iglesia, sos personas no gratas en la iglesia. Entonces, iba a llegar una división en esa iglesia. Quizás has pasado por una división dentro de tu iglesia, donde tú estás yendo o de donde has venido, no sé, o si conoces alguna iglesia donde se produjo una división. Déjame decirte, hermano, hermana, amigo, la división no viene de afuera, la división se hace desde dentro. ¿Por qué? Con una ideología, con un pensamiento raro, con una enseñanza rara, con una doctrina rara, que no se sientan los líderes en la mesa a discutir tal pensamiento o tal información. A ver, les puedo decir, viene, ¿no es cierto?, el líder de jóvenes de la iglesia y dice, no, porque nosotros ahora con los jóvenes vamos a hacer una reunión donde va a haber oscuridad, donde va a haber luces de colores, donde vamos a poner humo y donde vamos a poner música y donde vamos a poner que las luces se prendan y se apagan. ¿Con qué fin? ¿Con qué beneficio? No, para llamar la atención y que vengan. No, es una ideología rara, es un pensamiento difícil de absorber. ¿Por qué? Si yo tengo que convencerlo, ¿con qué? Con la palabra de Dios. No necesito nada para llamarlo. Juan el Bautista dijo, arrepentido y convertido. Nada más, esa es la palabra que debemos trazar hoy día. Arrepentimiento para salvación y vida eterna. El mundo se está perdiendo. Nosotros
¿Vamos a conquistar el mundo? No, vamos a predicarle al mundo. Dios tiene la salvación para el mundo. Amén. Así es. Seguimos. Seguimos. Podemos imaginar que los cristianos en Tiatira tendrían grandes dificultades para formar parte de las poderosas corporaciones comerciales de artesanos de la ciudad. Recordemos que ser miembro de esas organizaciones requería asistir a los banquetes organizados por las mismas, lo que implicaba participar de ciertos cultos paganos en honor a la deidad protectora de él mismo y a comer después la carne que antes le había sido ofrecida. Además, esas comidas degeneraban frecuentemente en libertinaje sexual, lo que aún agravaba más el problema. ¿Qué harían los cristianos en esa situación? Si no transigían, lo más seguro es que quedarían privados del trabajo. Es una gran cuestión. Es como decirle, si no participa de lo que el gobierno está haciendo, te quedas sin trabajo. Te hacemos a un lado, nadie va a comprar en tu negocio, nadie te va a llamar para trabajar. Vos tenés que cumplir con... ¿Qué decisiones, Quizás por eso le estaban permitiendo a esa persona que se luzca desde dentro, porque se le iban a quitar cosas de privilegios, o quizás se le iban a prohibir cosas, y no se le decía nada por miedo a que haya alguna represalia. Yo no lo sé, pero la iglesia de Tiatira decía que tenían que ir a esas fiestas, esos festines, donde ya entrando en esas fiestas ya participaban, lamentablemente, y muchos quedaban enganchados, y muchos, la verdad, terminaban mal. Es lo que está diciendo el Señor a esta iglesia. Estela, seguimos. Y parece que Jezabel estaba persuadiendo a los miembros de la iglesia a participar en ese tipo de celebraciones. Si fuera así, la iglesia en Tiatira habría sacrificado ciertos principios espirituales a cambio de obtener beneficios económicos y sociales, lo que finalmente habría llevado a la iglesia a la relajación moral. Había hecho una coinonía con el mundo, ¿no? No vamos a decir con el gobierno, no vamos a decir con el municipio, pero está diciendo acá que la iglesia estaba permitiendo algo económico, A ver si yo le digo, bueno, yo voy al municipio a pedir cosas y el municipio me da cosas económicas, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Tiatira. ¿Acaso no está sucediendo hoy día lo mismo? Que quizás algún ministro dice, no, lo que pasa es que tenemos que relacionarnos con esta persona porque Dios nos va a bendecir a través de esta persona. Déjame decirte que si Dios va a tocar a esa persona para bendecir a la iglesia, va a ir, va a tocar y la bendición va a llegar. No hace falta que tú y yo hagamos coinonía con nadie. Creería que es así. Tú tienes tu respuesta. No digo que esto sea la respuesta verdadera. Simplemente pongo eso en tu corazón y míralo a través de la luz de la palabra del Señor. Amén. Finalmente, cada nueva generación de cristianos tiene que enfrentarse con esta complicada situación. ¿Hasta dónde puedo aceptar y adoptar las prácticas del mundo en los negocios, el trabajo, la familia, los estudios? Algunos cristianos en nuestro día se comportan como si pensaran los negocios, la vida social, la política, las diversiones no tienen nada que ver con mi fe cristiana, pero cada creyente tendrá que preguntarse hasta qué punto su participación en la sociedad compromete alguno de los principios cristianos. Ese debe ser el límite del que no debemos pasar. Y no olvidemos la advertencia de Dios. Yo le estaba diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. Hermano, muchas veces decimos, no, esto no daña mi vida cristiana, esto no me hace nada, ¿no? Esto lo puedo permitir. Es lo que le estaba pasando a la iglesia de Tiatira. Entonces nosotros debemos sentar bases bíblicas en nuestro corazón. Déjame decirte que si tú no asientas bases bíblicas a través de la luz de la palabra, del consejo del Espíritu Santo,
vendrán personas engañadoras, vendrán seductores a tu vida, te pondrán un signo de pregunta, para que tú no puedas responder y tienes razón, al fin de cuentas tienes razón, esto no me va a dañar. Es lo que estaba diciendo a esta iglesia, los negocios, la vida social, la política, la diversión. ¿Acaso no dijo Pablo, el que corre esta carrera, no le es bueno que se enrieden las cosas de este mundo? ¿Cuáles son las cosas de este mundo? Bueno, contéstatela tú. ¿Seguimos? Sí. Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras. Almas está diciendo, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Está en la palabra de Dios, Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, cualquiera que quiera ser amigo del mundo. ¿Cómo? ¿De qué manera quiero ser amigo del mundo? Bueno, haciendo conciliación con el mundo, ¿no? Permitiendo que el mundo entre en mi vida, en mi hogar, en mi casa, en mi familia y aún a veces en la iglesia. Copio los mismos recitales que hace el mundo. Lo único, la diferencia que hago, le pongo una palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué copiar? ¿Por qué copiar las cosas del mundo? ¿Por qué asimilar que así vamos a traer a gente a los pies de Cristo? La palabra dice de Dios que al principio, en el ministerio de las iglesias primitivas, Dios añadía a las personas que debían de ser salvos. Así en este tiempo, querido amigo, iglesia, Dios va a añadir a aquel que verdaderamente va a ser salvo. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que desde antes de la fundación del mundo yo ya estaba escogido para salvación. Quiere decir eso que en un momento Dios va a tocar mi corazón y me va a dar la oportunidad para arrepentirme. Así es. ¿Seguimos, Luis? Seguimos. Pero no solo la participación de la iglesia en el mundo era un problema. De hecho, lo que el Señor reprende es que esto se estaba enseñando desde el mismo púlpito. La iglesia había permitido que personas no creyentes tuvieran posiciones de responsabilidad y que además enseñasen en la congregación. La iglesia era responsable por ese hecho. Qué bueno. Qué llamado de atención para los líderes, hermano. Porque si vemos a alguien, le estaba diciendo, usted está viendo que esta persona está totalmente errada, está viendo que esta persona totalmente está desubicada. Es como, hermano, si alguien te sube allí en tu iglesia al púlpito y empieza a decir cualquier sandez, por decir algo, cualquier cosa fuera de lo bíblico, y tú aplaudes y dices amén, gloria a Dios, y no sabes ¿qué estás aplaudiendo? Es por falta de conocimiento. No, hermano, al contrario, apenas... Lo lamento, hermano, pero usted así no puede servir. Eso es jugársela por amor a Dios y a su hermano, para que su hermano no sea infectado con pensamientos peligrosos. No, pero si hacemos esto, vas a ver que van a venir almas. Si hacemos esto, estaba adentro, desde adentro estaba tejiendo cosas raras. ¿Habrá alguien así en la iglesia donde alguien te viene y te dice, no es tan así como dice el pastor, pará, no le hagas tanto caso al líder, porque vos sabés que Dios te perdona igual? Ojo con esos pensamientos, iglesia. Seguimos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La Jezabel del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando Dios envió al profeta Elías a encontrarse con Acab y los profetas de Baal. Allí se demostró que Jehová era el único Dios verdadero. Después de esto, Elías hizo un llamamiento a todo el pueblo para que se arrepintiera, pero Jezabel no quiso hacerle caso. De hecho, en aquel momento mandó cortar la cabeza de Elías. Y al parecer también la Jezabel de la iglesia en Tiatira había recibido las mismas advertencias para que se arrepintiera. Había rebelión en Jezabel de la antigüedad, ¿no? En el tiempo de Acab, de Elías. Y a veces hay rebelión dentro de la iglesia también. Y no solo con las ovejas de la iglesia. El problema está cuando hay rebelión entre los líderes
y el líder sigue participando y sigue abiertamente enseñando cosas contrarias, le estaba diciendo cosas, estaba enseñando cosas contrarias a los estatutos que estaban asentados bíblicamente. Así es. Seguimos, Estela, vamos a pegar una acelerada. Un llamamiento al arrepentimiento. Apocalipsis 2, 22, 23 dice: He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y aquí yo la arrojo en cama. ¿Qué pasa cuando alguien cae en cama? Significa que cae enfermo. Entonces empieza ahí el juicio de Dios. Yo voy a hacer juicio. Yo voy a poner algo en su vida. Y a sus hijos, no significaba a sus hijos carnales, sino a sus hijos espirituales, aquellos que ella había sembrado, ¿no? Aquellos que ella había cobijado. Fíjense, hermanos, si usted en su iglesia, lo que estaba pasando aquí, yo no digo que está pasando en su iglesia, ¿no? Pero si ve algo, por favor, enseguida llama al pastor de la iglesia y diga: pastor, yo estoy viendo esto, yo estuve escuchando esto, pastor, fíjese, quizás Dios le informó, pero déjame decirte, pastor, que yo estoy con usted, que yo soy de aquellos fieles y verdaderos, que no permitamos. Esto es fácil, iglesia, de reunirse y decir: pero ¿por qué estás enseñando esto? ¿Por qué estás trayendo esta discordia a la iglesia? ¿Cuál es tu motivo? Es tiempo de arrepentirse. Hermanos, si somos de Cristo, bien valga la redundancia, cuando Cristo nos llama al arrepentimiento, debemos arrepentirnos, ¿no? Así es, sí. Seguimos, Estela, rapidito. Todavía había posibilidades de arrepentimiento para algunos. El juicio contra Jezabel estaba ya determinado de parte del Señor, pero todavía había posibilidades de arrepentimiento para los creyentes. He aquí, yo la arrojo en cama. Debemos interpretar la cama como el lecho de la enfermedad y del dolor. Por lo tanto, la cama que había sido el lugar de su pecado, ahora lo sería de su castigo. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, los que con ella adulteran, debe referirse al adulterio espiritual con aquellos que aceptaron su enseñanza y permitían ese pecado dentro de la iglesia. Quizás se trate de los mismos líderes, pero todavía tenían la posibilidad de arrepentirse y de ese modo detener el juicio sobre ellos. Y a sus hijos heriré de muerte. La falsa doctrina enseñada por Jezabel había producido un prole de individuos contaminados que se habían convertido en sus hijos espirituales. Ellos seguían los caminos de su madre y terminarían del mismo modo que ella, a no ser que se arrepintieran. Notemos las graves consecuencias que tiene una falsa enseñanza en la iglesia y también la responsabilidad que cada miembro tiene si la acepta. Hoy en día nos asombra tener lenguaje de condenación y castigo tan severo dentro de la iglesia. Desgraciadamente nos hemos vuelto demasiado tolerantes. Hoy ya no se predica el arrepentimiento, ¿no? Hoy hay que arrepentirse, ya pocos se escucha desde los púlpitos, ¿no? Poco se hablar del pecado, ¿no? Se habla mucho del amor de Cristo, pero no de un arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista fue arrepentido y convertido. Y me le dijo generación de víboras. Fue dura la palabra de Dios, fue dura. Porque cuando vino el juicio sobre la humanidad, Noé dijo: arrepiéntanse porque vino un juicio. Cuando fue el juicio sobre Sodoma, Gomorra y esas ciudades, allí le dijo: arrepiéntanse. Cuando fue allí Jonás a predicarle a Ninive, ¿cuál fue? Arrepentido porque vienen juicios. Esa fue la declaración. A lo largo de la historia,
nos está diciendo la palabra de Dios que hay un solo camino, hay que arrepentirse para entrar en la salvación. Es lo que muchas iglesias estamos una palabra plural, estamos siendo muy tolerantes, muy suave, muy suave. La gente no quiere que le digan que son adúlteros, ni esto ni lo otro, entonces tratamos de suavizar. Y bueno, decimos en su momento Dios te va a perdonar, Dios tiene su tiempo, ¿no? El tiempo, le estaba diciendo, ya ha sido juzgada, ten cuidado en tu caminar. Dios te bendiga, sígatela. Bueno, aquí ya habla sería un castigo ejemplar. Después de juzgar a la iglesia de Tiatira, todas las demás iglesias serían advertidas del mal de tolerar el pecado. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Además, cuando el juicio y la disciplina se aplica a la iglesia, ésta se purifica, fortalece y recibe ayuda. Las personas comienzan a tomar conciencia del pecado y tienen más cuidado en dejarse arrastrar por las malas costumbres de la sociedad que las rodea. Por otro lado, debían entender también que no puede haber nada que quede oculto ante la penetrante mirada del Señor de las iglesias. Usted, hermano, en las iglesias hoy día ya no se sabe públicamente si alguien está separado por pecar, ¿no? Decir, este hermano está disciplinado por el momento porque no hace falta decir qué hizo, por supuesto, pero sí a la congregación decirle por no andar en los caminos que corresponden al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero decir, tal hermano está disciplinado, para que ese hermano tome conciencia. La disciplina trae arrepentimiento y trae el perdón de Dios, el consuelo de Dios, y nos hace enderezar en el camino. No significa, hermano, que decimos fulano de tal queda disciplinado por no andar en los caminos de Dios y todos lo miran como que es un extraterrestre, ¿no? Como vulgarmente hablando, dicho, es un sapo de otro pozo. No, es simplemente para que él se sienta corregido por nuestro Señor Jesucristo. Pero ya no se ve eso. Hoy se disciplina a la persona y que se entere. Decir, no, cualquier cosa, decirle que me estoy tomando un tiempo. Estamos disciplinando y estamos mintiendo. Estamos tolerando cosas dentro del mundo eclesiástico. Cosas que Dios está mirando como ojos de fuego, con ojos de fuego. Dios te está mirando. Así es. Sería un castigo justo. Finalmente el Señor les dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Encontramos aquí un eco de las palabras del profeta Jeremías. En Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo Jehová escudriño, dice, la mente, y pruebo el corazón. Escudriña la mente, pero prueba el corazón. Qué bárbaro, ¿no? En las palabras del Señor vemos que sería un juicio personal a cada uno. Aunque los líderes pudieran estar enseñando malas prácticas en la iglesia en Tiatira, cada miembro sería juzgado por su implicación en el asunto. Los líderes no son los únicos responsables de lo que ocurre en la iglesia. Es como decir, ¿no? Hermano, venga para acá, es lo que le estaba diciendo el Señor, no solo para los líderes, sino que para los que sabían, hermano, pero ¿quién sabe? Fulanito de tal sabía que... Fulanito de tal también sabía, le estaba diciendo el Señor. No solo para los líderes, sino también... ¿Vieron, hermano, cómo el pecado salpica? El pecado le salpicó, el pecado que el diablo hizo le salpicó a miles de millones de decenas de ángeles, porque los atrapó en su mentira, en su engaño, en su fábula, distorsionó la gloria de Dios y conquistó así a los ángeles. Así esta mujer estaba conquistando a muchos miembros, pero cuando Dios la llamó la atención, no solo a los líderes, dijo, sino a aquellos miembros de la iglesia que también
sabían. Entonces, hermano, usted estaba en pecado. Sí, pero fulano también sabía que yo estaba... salpica. Ah, hermano, venga para acá. ¿Usted sabía que el hermano fulanito estaba haciendo... Sí, hermano, pero a mí me lo comentó. ¿Vieron, hermano, cómo el diablo trabaja dentro de la iglesia para hacer división? Una exhortación. Y ya terminamos. Apocalipsis 2, 24, 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. La exhortación se dirige al resto fiel. Hay ahora un mensaje para los creyentes fieles. Para ti y para mí. Amén. Aquellos que no se habían descarriado como consecuencia de la mala enseñanza, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Estos creyentes se encontraban en medio de una iglesia claramente mundana que aceptaba el pecado. Esta situación era triste, ya que creaba una división en la iglesia. Notamos también que Tiatira, como en todas las iglesias, siempre hay una mezcla de verdaderos creyentes y de falsos creyentes, de creyentes espirituales y creyentes carnales. ¿No será la iglesia que tú estás yendo? Mita, o también por ahí se te ha escapado de tu boca y has dicho, aquella iglesia más mundana que... Hermano, estás criticando a la iglesia del Señor. Preferible decirle, bueno, me salgo de esta iglesia porque la verdad que la doctrina no es buena, pero deja eso en criterio y en las manos de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia dice que hay lobos rapaces también, Hay de todo a veces en la iglesia. Como dijo, no todos son convertidos, No todos son convertidos. Hay hermanos 007 y hay muchos infiltrados también. Acuérdense que Jesucristo estaba hablando en la sinagoga y había uno que estaba endemoniado. Y si estaba endemoniado tenía un espíritu raro. ¿Cuántos espíritus también van a la iglesia? Una exhortación a retener lo que tenían. Como decimos, debían huir de aquella enseñanza y permanecer fieles a las prácticas cristianas que el Señor había alabado en su comienzo. El amor, el servicio y la paciencia. Veamos lo que les dice. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esto lo tenían que guardar en vista del glorioso día cuando el Señor vuelva. Una promesa a los que vencen o a los vencedores. Apocalipsis 2, 26, 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bárbaro, Dios nos está diciendo, si hay algo, una doctrina rara, por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante leer la Biblia. Dice, huid, salgan, huid, váyanse, le estaba diciendo. Si ustedes van a confrontar algo que no es bíblico y dicen, no, hermano, porque esto no es así, hermano, ¿qué opción te queda? Cristo es la opción. Ponte de rodillas y el Espíritu Santo seguramente te estará aconsejando lo mejor para tu vida. Y estamos terminando, ya el tiempo ha volado. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Los verdaderos creyentes son los que se aparten de las malas obras. Entendemos, por lo tanto, que los vencedores serán aquellos creyentes a los que Dios exhorta a guardar mis obras hasta el fin. Un verdadero creyente no es el que hace concesiones al mundo y se adapta a él, sino aquel que se aparta y sigue fiel al Señor conforme a su voluntad
revelada en su palabra. Lo que está diciendo es que Dios ya quiere obediencia. Hay cosas que nos cuestan, hermano, decirte, viene alguien, el pastor, la comisión directiva de la iglesia y nos enseña, la verdad que esto no lo acepto, porque estamos viviendo otros tiempos, otra generación, otros argumentos, otra ideología, esto de la palabra me parece medio anticuado, medio antiguo, debemos adaptarnos a esta sociedad, No, hermano, no hay que adaptarse a esta sociedad ni a los tiempos, hay que adaptarse a la palabra de Dios. La obediencia es lo mejor que podemos hacer. A estos vencedores, el Cristo glorificado les hace una promesa muy grande. Compartiría con ellos su autoridad en su gobierno terrenal. Es interesante notar, pero que ahora comparte con los suyos. Salmos, capítulo 2, versos 8 y 9. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En cuanto a la vara de hierro con la que regirá las naciones, nos transmite la idea de firmeza frente al mal, algo que ellos debían empezar a aprender en la situación actual en la que se encontraban, si más adelante querían compartir este privilegio con el Señor. Y por último, también se describe la suerte de las naciones impías. Serán quebradas como vaso de alfarero. Aquí son comparados con un frágil vaso de barro que es hecho pedazo con facilidad. Así será cuando el Señor se presente de nuevo en este mundo para juzgarlo. Y le daré la estrella de la mañana. Esta estrella de la mañana se refiere al mismo Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, 16 dice: Yo Jesús envío mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué título se pone el Señor, Y la recompensa final para los cristianos será la plena comunión que en él dice, cuando Jesús le promete, yo voy a mi Padre, le promete reinar, coheredero con Cristo. Pedro, según de Pedro, este es la que nos dice 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y la carta termina con un nuevo llamamiento a oír la voz del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Nos decía la reflexión? Te digo la reflexión. La carta a Tiatira nos avisa de los riesgos de un amor blando que lo tolera todo y no juzga nada. Un amor blando. Claro. Recibimos todo y no juzgamos nada, o sea que comemos todo lo que cualquier persona nos viene a decir, que Dios dice. Ten cuidado, Estela, cuando alguien dice, Dios me dijo que diga. Hermano, la palabra, dice Pedro, es más segura, la tenemos aquí. Esta es la que verdaderamente dice. El amor blando, Estela. Ahora, lo que nos deja esta enseñanza de la iglesia de Tiatira es decir, ¿hay ecumenismo en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Alguien te ha sembrado una palabra en tu corazón que allí está trabajando y te ha entrado duda, te ha entrado un resentimiento, te ha entrado un recelo, te ha entrado que ya te dice a este hermano ya no le aguanto sus predicaciones, ya me entero que va a predicar y ni voy? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque sabes la vida del hermano? ¿O porque sabe o te han contado cómo es él?
te han sembrado en tu corazón. Entonces a la hora de escuchar la prédica, tú dices, sí, pero este está predicando, pero su vida es un desastre, pero tú ni siquiera sabes si su vida es un desastre. Te han sembrado en tu corazón. El diablo siembra, entra y desde adentro quiere destruir, desunir, y quizás el hermano pasa por al lado tuyo y sin querer no te ha saludado, pero no es que no ha querido, sino que vivimos en un mundo quizás súper acelerado y que estamos allí, vamos y venimos apresuradamente y dice, claro, no me saluda porque sabe que yo sé, o no me saluda porque él piensa, o no me saluda. Ten cuidado. Quizás un espíritu jezabélico se está queriendo entrar en tu vida o ha entrado en tu vida y te ha condicionado el amor en Cristo. Entonces ya no lo hace como lo hacías antes, ¿no? Te llaman para servir a la iglesia y tú ya no vas porque, más sí, ¿qué lo voy a hacer si nadie lo hace? Si aquel hace esto, aquel... Ten cuidado, iglesia, que ese amor no se apague. Pero Jesús reconoció una cosa, Estela. Dice que las obras postreras iban a ser mejor que las primeras. Eso nos da a pensar que a través del arrepentimiento nuestras obras pueden refutar, florecer, agrandarse y nuevamente ponernos en camino. Que este espíritu de Jezabel hoy está invadiendo este mundo a través de la duda, del egoísmo. Está invadiendo nuestros corazones, poniendo enemistades dentro de la iglesia. Está trayendo, Estela, ecumenismo espiritual. Aceptamos cualquier cosa. Todo por amor a qué? Que no se pierda, que no se vaya. Pero ese que no se pierda, no se vaya, te está destruyendo la iglesia. Nosotros como líderes debemos ser certeros a través de la palabra de Dios. Porque si no, no solo Dios juzgará a esas personas por haber descarriado a muchos fieles y hermanos, sino que Dios nos va a juzgar a nosotros como líderes de la iglesia por no poner a cuenta y en regla y separar en tiempo y forma a esas personas. ¿Para qué? Para que haya un arrepentimiento. Jezabel dice, esa persona no quiso arrepentirse, no quiso. ¿Cómo terminó la Jezabel en el tiempo antiguo? Comida por los perros. ¿Cómo terminó esta mujer? Iba a terminar en cama. ¿Cómo terminarían los hijos de ella? Lo que ella sembró, también iba a terminar mal. Por eso Dios nos está advirtiendo que no haya ecumenismo, ideologías raras en nuestra vida. Que todo lo que esas personas nos siembren, preocupación o duda, ve a los pies de Cristo. Arrodíllate, consúltalo con tu pastor, consúltalo con tus líderes. Ellos sabrán aconsejarte en el amor de Dios. Y si nada te cuadra, la palabra más segura es esta. De rodilla, Dios es fiel y verdadero. Que Dios te bendiga y nos encontramos, Estela, la semana que viene. Así es. Hasta la próxima. Dios que Dios nos les bendiga. Que Dios te bendiga.